Entonces, después de dichas las cuatro cosas que hemos dicho acerca del idealismo, con prisa, naturalmente, podemos plantearnos el problema de bueno, y después de todo esto, ¿qué queda? Es decir, una vez que bueno, el sistema, en definitiva, el sistema de Hegel está ahí, ¿qué pasa de ahí? ¿Qué pasa de ahí en adelante? ¿Qué pasa de ahí en adelante? No porque el sistema no admita, o sea, no porque el sistema, al ser tan sistemático, digamos, y tan circular y abarcar todo lo divino y lo humano, no admita seguir trabajando en la misma línea, siempre lo admite. O sea, evidentemente Hegel admitiría que ninguna exposición del sistema es absolutamente completa, precisamente porque en ese círculo se tiene que poder llegar a cualquier parte, y por lo tanto siempre es posible explicitar más algún paso determinado o algún tramo determinado del camino, ¿no? Siempre es posible explicitar más algún tramo determinado del camino, ¿no? Y por lo tanto nunca se puede decir, bueno, esto está completo, cerrado y no hay más que decir, ¿no? Es decir, que aun en el caso de que, por así decir, nos quedásemos en Hegel, aun en el caso de que Hegel fuese el juicio final, por así decirlo, ¿no? Pues tampoco sería final de hecho, ¿no? ¿De acuerdo? En el sentido de que el sistema nunca está, digamos, entera y absolutamente formulado, ¿no? Sino que cualquiera de sus tránsitos es susceptible de un ulterior detalle, ¿no? Susceptible de un ulterior detalle. Incluso esto significa también que el sistema mantiene siempre en pie su propia condición de apuesta, es decir, su propia condición de algo que no es que esté definitiva y absolutamente confirmado, cosa que no hay, ¿no? Efectivamente no está definitiva y absolutamente confirmado porque como habréis notado, he insistido mucho en ello, en realidad la única demostración de que el sistema vale es el propio sistema, ¿no? Es el que eso efectivamente tenga lugar y tenga lugar de una manera convincente y consistente, o sea, el que ese proceso lógico efectivamente resulte contundente y irrefutable, ¿no? ¿De acuerdo? Y si hemos dicho, o sea, la única prueba de validez es esa, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, no hay, como he dicho antes, no hay método y contenido, y no hay, una vez que hemos asegurado cuál es el método, entonces vamos a aplicarlo a un contenido. Hemos dicho que no es eso, que sí que se puede hablar de método dialéctico, pero entonces método significa solamente lo que significa la palabra griega métodos, en efecto, es decir, la marcha, el modo de encaminamiento, ¿no? Nada más que eso, por lo tanto, significa a la vez el contenido, ¿no? Significa el sistema mismo, nada más, ¿no? Entonces, bueno, la única prueba de que eso es, la única prueba de que el sistema es el bueno, por así decir, es precisamente el propio sistema, o sea, que efectivamente eso funcione, y esos tránsitos produzcan efectivamente ese efecto que se ha dicho que produce y sean lógicamente contundentes, ¿no? Por tanto, el entero sistema, ¿no? El entero sistema, ¿no? Bien. Y si resulta que hemos dicho que el sistema nunca está absolutamente entero, es decir, que siempre es posible examinar con más detalle alguno de los tránsitos, pues eso quiere decir también que siempre se mantiene en pie el carácter de apuesta, evidentemente, ¿no? Siempre se mantiene en pie el carácter de apuesta. Nunca se puede decir y ya no hay nada más que decir. Nunca se puede decir y ya no hay nada más que decir, ni siquiera desde el punto de vista interno de Hegel, ni siquiera desde dentro de Hegel, o sea, ni siquiera siendo Hegel mismo, se llega nunca a decir ya no hay nada más que decir, ¿no? Por lo de motivos que he dicho, ¿no? Porque el sistema nunca está completo, es decir, siempre se puede detallar más cualquiera de sus tránsitos, como hemos dicho, quedará
tránsito Sein-Dasein, por ejemplo, se detallaba más poniendo nada y devenir, ¿no? Nada y vuelco, ¿no? De acuerdo, bueno, siempre se puede detallar más cualquier otro de sus tránsitos. Por tanto, el sistema nunca está completo y por tanto tampoco está nunca totalmente completa la prueba misma de validez del sistema, dado que esta no es otra que el sistema mismo, ¿no? Nunca es una situación, incluso desde el punto de vista de Hegel mismo, una situación en la que se diga ya no hay nada más que decir, ¿no? Que sería una de las objeciones vulgares, digamos, objeciones de gente que no entiende, ¿no? A los sistemas idealistas, ¿no? Bueno, y entonces ahora nos vamos a dormir. No nos tenemos que ir a dormir, ¿no? No nos tenemos que... Y además se mantiene en pie una duda, por así decirlo, un carácter de apuesta, ¿no? Pues precisamente por eso de que el sistema nunca está totalmente presente, ¿no? Fácticamente presente de todo, ¿no? Nunca está prácticamente presente de todo, ¿no? Bueno, por tanto, la cuestión es, ¿y ahora qué pasa? Pero ¿y ahora qué pasa? No en este sentido. No en este sentido. O sea, ¿qué pasa si seguimos dentro de Hegel o si seguimos dentro del idealismo? Pues eso es pues que seguimos trabajando en la misma línea y en la misma dirección, simplemente, ¿no? Eso no es un problema. Eso no es un problema. Es decir, Hegel no ha cerrado nada. No ha cerrado nada en el sentido trivial de que digamos, en algún momento esté presente todo el saber o algo así. En ese sentido, no. Ahora, lo que sí nos podemos preguntar es, bueno, desde el punto de vista histórico, por tanto, ya más allá de Hegel, ¿qué puede venir ahora? ¿De acuerdo? Más allá de Hegel y no dentro de Hegel, sino simplemente como por así decir, la siguiente postura, ¿no? Del mismo modo que sí que hemos entendido, cómo a Kant seguía el idealismo, y cómo en Kant había unos problemas, que no quiere decir naturalmente que Kant no tuviese razón incluso frente al idealismo, eso es otro asunto, ¿no? Pero sí es cierto que en Kant había unos problemas que motivan el surgimiento del idealismo y que dentro del punto de vista idealista hay unos problemas que conducen de Fichte a Schelling y de Schelling a Hegel, ¿no? Bueno, pues podemos pensar, bueno, y ahora, ¿y después del idealismo qué? Históricamente, ¿no? Después del idealismo qué? O sea, ¿cuál puede ser el punto de vista siguiente? Y eso sí es una pregunta que vale la pena plantearse, ¿no? Teniendo en cuenta que aquí estamos examinando las cosas desde un punto de vista, desde una óptica muy limitada y muy sesgada, en cierta manera, porque al principio estamos obligados a exponer ni más ni menos que la historia de la filosofía. La historia de la filosofía. Evidentemente, si hay ese desarrollo, si hay esa marcha en la historia de la filosofía, aquí estamos tratando de entender esa marcha, digamos, de filosofía a filosofía, siguiendo el hilo de la filosofía misma, siguiendo el hilo de los problemas conceptuales de la filosofía misma, pero esa marcha no es solamente la historia de la filosofía. Es decir, si hay esa marcha es porque, de alguna manera, Hegel mismo dijo alguna vez que la filosofía es el tiempo quiere decir la época, puesto en conceptos, ¿no? Puesto en conceptos, ¿no? Por tanto, esta sucesión no es una sucesión, digamos, de la cabeza de un filósofo a la cabeza de otro filósofo, sino que cada filósofo, y precisamente por eso es un filósofo, de alguna manera expresa lo que está pasando, ¿no? Lo que está pasando. Por lo tanto, no es la historia de la filosofía, sino, por así decirlo, la historia del mundo. Lo que pasa es que aquí la estamos exponiendo con unos recursos muy particulares, ¿no? Con unos recursos muy particulares, porque esto es una clase de historia de la filosofía. Pero se podría seguir por otras vías, por ejemplo, de la historia, el fenómeno sociedad civil, el fenómeno Estado, el fenómeno derecho, etcétera, ¿no? No filosofía del derecho o filosofía del Estado, que eso sí estaría dentro del sistema de Hegel, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Sino el derecho y el Estado y la sociedad civil en sí mismos, ¿no? Como algo materialmente constatable, bueno. Y probablemente expondríamos el mismo proceso, solo que con otros recursos conceptuales, ¿no? Bueno, de todos modos, precisamente por eso que Hegel dice y que dice cualquiera casi, ¿no? De que la filosofía es la época o el tiempo, ¿no? Pero el tiempo en ese sentido expresado en conceptos, cosa que no es, en cambio, el decir trivial, vulgar y corriente, es decir, es precisamente, o sea, el expresar un determinado mundo histórico en conceptos es lo más difícil que hay precisamente para ese mismo mundo histórico, ¿no? Porque
porque lo más difícil de ver es precisamente el aire que respiras y el suelo que pisas, ¿no? Hasta tal punto, hasta cierto punto, cuando los ves o cuando los notas es justamente cuando los estás perdiendo, ¿no? El suelo lo notas cuando pierdes pie, ¿no? ¿De acuerdo? Yo noto mis gafas si me las rompo, por ejemplo, ¿de acuerdo? Etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces, si funciona, mientras funciona, no lo noto, ¿no? Mientras funciona, no lo noto. Entonces, lo más difícil es expresar el propio mundo histórico al que se pertenece en conceptos. Y eso es justamente lo que menos hace cualquier dicente, cualquier hablante normal y corriente, ¿no? Cualquier hablante normal y corriente. O sea, ese mundo al que pertenece sencillamente lo da por supuesto, sencillamente lo da por supuesto, está en él y no sabe absolutamente nada de él, ¿no? No sabe absolutamente nada de él. Precisamente lo que distingue al filósofo es el expresar ese mundo, el ser capaz de expresar ese mundo en conceptos. Y precisamente por eso, pues la secuencia, puesto que a fin de cuentas es la secuencia del mundo, puesto que en el fondo es la secuencia del mundo mismo, la secuencia de la historia de la filosofía, puesto que en el fondo, y aunque aquí no la expongamos así, sí es la secuencia del mundo mismo, pues precisamente por eso tiene una cierta coherencia. Precisamente por eso lo que ocurre después, pues de algún modo se entiende o se puede entender como lo que puede ocurrir en efecto después de ocurrir lo anterior. Y por tanto sí se puede formular esa pregunta. De, bueno, y después del idealismo que queda, ¿no? Después y más allá del idealismo que queda, sí se puede formular esa pregunta, no como una pregunta que va de la cabeza de un filósofo a la cabeza de otro filósofo, ¿de acuerdo? Sino que afecta a la historia en su conjunto, ¿no? Afecta a la historia en su conjunto. Y que podríamos expresar en otros términos, si en vez de hablar de la filosofía, pues hablamos, por ejemplo, del derecho, del Estado, de los ejercicios, ¿no? Pero que sería lo mismo. Bien. Entonces, ¿qué queda? Bueno, pues expresado en los términos de la historia de la filosofía, que son los que aquí tenemos, la pregunta que ahora tenemos y que además ya ha surgido reiteradamente, mencionada por mí y mencionada por algunos de vosotros que habéis hecho preguntas o habéis hecho observaciones, ¿no? Supongamos, si realmente se ha producido, no se ha producido fácticamente en todos los detalles, que ya he dicho que eso no es posible, sino si al menos se ha producido a nivel de principio, o sea, si al menos sí se ha vuelto posible, eso de integrar todo en uno, ¿no? Para entendernos que es efectivamente la pretensión en general de la noción de sistema que hay en el idealismo, ¿no? Y en último término del sistema de Hegel, ¿no? Si sí se ha pretendido, si se ha realizado, no realizado, repito, fácticamente en el sentido de que estén todos los detalles que os he dicho que no ocurrirán nunca, ¿no? Pero si efectivamente ha quedado puesta ahí como algo, no de facto, pero sí de jure cumplido, en el sentido de que se ha demostrado que es posible, ¿no? Y que ese es el verdadero saber, ¿no? Que lo tengamos o no en este o aquel momento es otra cosa, ¿no? Pero si de jure se ha cumplido eso de integrar todo en uno, incluir todo en uno, si de jure se ha producido eso, entonces la pregunta evidente es, bueno, al suprimir lo otro, integrar todo en uno, luego suprimir cualquier otro, al suprimir lo otro, ¿no se ha suprimido también lo uno? Es decir, puede haber, puede entenderse, puede tener lugar, puede ocurrir, puede ser, como queráis llamarle, algo sin un fuera. Volvemos a aquello que ya apareció creo que el primer día de clase. ¿Habría día si no hubiese noche? ¿De acuerdo? ¿Estaríamos vivos si no nos muriésemos? ¿Habría lo uno si no hubiese lo otro? Entonces el incorporar todo a uno, el suprimir todo fuera, el suprimir todo otro, no ciega la hierba bajo los pies del propio uno, del propio uno. O sea, al suprimir todo otro, no se suprimió también esto, ¿no? No se suprimió
suprimido también. Esto es lo cual se pretendía suprimir, integrando todo otro. Y esa posibilidad o esa amenaza, que además me parece que cualquiera entiende, ¿no? Esa posibilidad o esa amenaza es muy seria porque vamos a ver, si se ha suprimido ese uno, o sea, si al suprimir lo otro se ha suprimido también el uno, puesto que en ese uno, por definición, y esa era la operación, tenía que estar todo, entonces sencillamente no queda nada. ¿Me explico? Entonces sencillamente no queda nada. Es decir, al suprimir todo otro, al integrar todo en un mismo uno, en un mismo uno, ¿de acuerdo? Que es lo que se está pretendiendo hacer y lo que, bueno, pues parece ser que se ha fundamentado por lo menos de jure, ¿no? Si al integrar todo en uno se ha suprimido todo otro, ¿no? La primera pregunta es, bueno, al suprimir otro no se suprime también el uno, suprimiendo la noche no se suprimía también el día, suprimiendo el invierno no se suprimía también el verano, ¿de acuerdo? Si ya no nos muriésemos, ¿seguiríamos estando vivos? Al suprimir lo otro, quizás haya suprimido también el uno, quizás haya suprimido también el uno, pero suprimir el uno una vez que lo que se ha hecho es precisamente reducir todo a uno, es quedar sin nada. Quedar sin nada. No hay nada. O si queréis, no hay nada, es redundante, simplemente no hay. Simplemente no hay. No hay, que podría decir esto, no hay validez. No hay validez. No hay validez. No hay discernimiento, no hay lo que sí y lo que no. No hay lo que sí y lo que no. Puesto que todo ha quedado integrado en lo que sí, por así decirlo, ¿no? Lo que sí ha pasado a ser uno solo que lo engloba todo, y por lo tanto no hay lo que no, pero si no hay lo que no, entonces tampoco hay la contraposición sí, ¿no? Tampoco hay la contraposición sí, ¿no? Y por lo tanto tampoco hay válido y no válido, ¿no? Bueno, tampoco hay válido y no válido. Por lo tanto, sencillamente no hay, porque el propio hay significa la contraposición entre lo que hay y lo que no hay, entre lo válido y lo no válido, ¿no? Por supuesto que es una cosa que viene de atrás, ¿no? Ya que hemos mencionado antes ya hemos mencionado ya antes lo de las pruebas medievales de la existencia de Dios, bueno, pues ese problema que ahí aparecía, pues ya tiene algo que ver con esto, en el sentido de que, bueno, en el sentido de que si Dios crea el mundo, pues bueno, si Dios crea el mundo, entonces todo es obra de Dios y por lo tanto, pues todo es igual de válido lo uno que lo otro, ¿no? Aquel hermoso texto de Hume, está fuera de nuestro tramo histórico, pero bueno, en el que refutaba las objeciones de fondo teológico contra la aceptabilidad del suicidio, ¿no? Que pues si Dios te ha dado la vida que te ha dado, pues entonces Hume dice, según ese punto de vista de usted, también el veneno que utilizo para suicidarme o la capacidad que en general tengo de suicidarme me la ha dado Dios, ¿no? Pero si usted dice eso de la vida me la ha dado Dios, ¿no? Porque supone que Dios ha creado todo. Luego también la posibilidad que tengo de quitarme la vida me la ha dado Dios, ¿no? Y por tanto es tan legítima como la posibilidad de seguir viviendo, ¿no? Pues bueno, evidentemente esto es un argumento suponiendo el punto de vista teológico y viendo cómo ese punto de vista teológico en definitiva acaba, digamos, segándose la hierba bajo los pies, ¿no? O sea, si de Dios es todo, eso es exactamente lo mismo que si no fuese nada, ¿no? ¿De acuerdo?
Si de Dios es todo, entonces no se puede recurrir a Dios para justificar nada en particular, puesto que la relación con Dios no diferencia nada de nada, puesto que todo es igualmente de Dios, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, esta es una versión rudimentaria, rudimentaria todavía, digamos, tardomedieval. Evidentemente el argumento de Hume ya no es tardomedieval, Hume ya no es medieval, es moderno, y es una especie de reducción al absurdo del punto de vista teológico, pero esa reducción al absurdo tiene un interés lógico aquí, en el contexto nuestro. Todo aquello, por ejemplo, en esa situación anterior, por supuesto, al idealismo y a Kant, en la situación anterior de integrar todo en la creación del mundo por Dios, integrar todo en la creación del mundo por Dios, quiere decir también suprimir las diferencias en cuanto a relación o autorización por Dios y por tanto quitarse la posibilidad de apelar a Dios para nada, puesto que como se puede apelar a Dios para todo, puesto que todo lo ha hecho Dios, y eso es como no poder apelar para nada, puesto que no diferencia nada de nada, ¿no? Bueno, pues este argumento ahora ya no es así, la cosa ahora ya no es así, ahora ya no es Dios y el mundo, ahora ya es simplemente, ahora ya no es Dios y el mundo, pero sí se repite el problema que hay en cualquier situación que, por así decir, integra todo en uno que ahora ya no es la creación del mundo por Dios, sino que es otra cosa, ¿no? O sea, ese problema, que ahora ya no es la creación del mundo por Dios, pero claro, la creación del mundo por Dios al menos tenía la ventaja de que era una posición superable. ¿Superable en qué? En esto que estamos viendo ahora. Superable en esto que estamos viendo ahora. Superable en algo como el idealismo, ¿no? Mientras que ya no está claro que el idealismo sea superable en la misma línea. ¿De acuerdo? Que el idealismo sea superable en la misma línea. Es decir, en la misma línea de unificar, ¿no? En la misma línea de unificar. La unificación de todo como creación de Dios ya tenía ese problema, de que entonces todo es igualmente válido y entonces no se puede apelar a Dios para nada en particular, puesto que todo depende igualmente de Él, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, ahí se pone de manifiesto es que estar detrás de todo es como no estar detrás de nada en particular, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, es perder toda capacidad de discernir, perder toda capacidad de discernir. Estar detrás de todo es como no estar detrás de nada en particular, perder toda capacidad de discernir. Bueno, de todas formas, eso era Dios creando el mundo. Bien, esa situación era todavía relativamente inocuo, relativamente inocente, precisamente porque todavía era dentro de esa misma línea de unificación de todo en algo, pues superable en otro punto de vista, ¿no? Ahora ya la hemos superado, eso ha quedado atrás. Ya la hemos superado, pero no hemos hecho sino radicalizar aún más la unificación. ¿De acuerdo? Ahora ya no es que todo sea uno porque ha sido creado por el mismo Dios, ¿no? ¿De acuerdo? Sino que todo es uno en sí mismo. ¿De acuerdo? O sea, que todo es uno en sí mismo en el sentido de que efectivamente las contraposiciones sí las hay, pero las hay precisamente en un proceso que las supera, ¿no? ¿De acuerdo? Y por lo tanto, por así decir, en un solo enunciado, solo que es un enunciado de larguísima formulación que se puede hacer tan larga como se quiera, pero en un solo enunciado en que además el sujeto y el predicado se identifican con la cópula, ¿de acuerdo? Porque todo es el ser, ¿no? ¿De acuerdo? En un solo enunciado está todo, ¿no? En un solo enunciado está todo. Bueno, entonces, en uno está todo, entonces no hay otro. Pero si no hay otro tampoco hay uno. Si no hay otro tampoco hay uno. Y como ese uno pretendía ser todo, pues no hay nada. No hay nada. No hay nada, ¿qué quiere decir? O sea, quiere decir, no hay nada es redundante, quiere decir simplemente no hay. Quiere decir simplemente no hay. No hay quiere decir, pues, no tiene lugar el haber, el hay, no hay, no hay validez, ¿no? Por lo tanto, no hay sí y no hay válido y no válido, ¿no? ¿De acuerdo? No hay válido y no válido. En último término, porque se ha integrado todo en uno solo, por lo tanto se ha integrado todo en lo que sí, ¿no? Se ha integrado todo en uno solo, se ha integrado todo en lo que sí.
Pero ese integrar todo en lo que sí equivale a suprimir la diferencia entre sí y no. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Integrar todo en lo que sí equivale a suprimir la diferencia entre sí y no. Y por lo tanto a suprimir la noción misma de validez. La noción misma de discernimiento. De válido, no válido. Por eso, incluso ya desde antes de este momento en el que ahora estamos entrando, por eso, ya desde antes, quiero decir, ya desde Fichte, por parte de gente que polemiza con Fichte, y desde luego por este motivo que estamos diciendo, es decir, porque Fichte ya representa el postulado de absorción de todo en uno, ¿no? Por lo tanto, de que no haya otro, ¿no? Etcétera, ¿no? Ya desde Fichte se había empleado, solo que ante Fichte era en cierto modo como acusación, pues si usted llega a esto, la expresión nihilismo que es eso de no hay nada, o sea, no hay válido, no válido, no hay discernimiento, la expresión nihilismo. Se había empleado ya por gentes nada tontas, evidentemente, se había empleado ya esto frente a Fichte, esto de lo suyo en el fondo es nihilismo, ¿no? Lo suyo en el fondo es nihilismo, bueno, te das cuenta de lo que hay de nihilismo, ¿no? He dicho no hay nada, nada en latín se dice nihil, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro? He dicho, al suprimir lo otro se suprime también lo uno, ¿no? Pero si eso se ha hecho precisamente porque lo uno es todo, entonces al suprimir lo uno no queda nada, ¿no? No queda nada, quiere decir no hay validez, no hay discernimiento, quiere decir no hay validez, no hay discernimiento. Nada en latín se dice nihil, ¿no? Nada en latín se dice nihil, por eso nihilismo, ¿no? Por eso nihilismo. ¿De acuerdo? Bueno, digo, esto se había empleado ya frente a Fichte, básicamente por el tipo de razones que estamos exponiendo ahora y porque eso ya se veía venir en Fichte, ¿no? O alguien era ya lo bastante listo para verlo venir en Fichte, porque no en vano Fichte es efectivamente el fundador desde el punto de vista idealista, ¿no? Se había empleado en Fichte, lo que pasa es que en Fichte todavía se había empleado frente a Fichte, quiero decir, no por Fichte, frente a Fichte, o sea, lo que pasa es que frente a Fichte se había empleado como una acusación, y se había empleado agresivamente, digamos, como un intento de descalificación. ¿De acuerdo? Usted es un nihilista, por lo tanto fuera, ¿no? ¿De acuerdo? Evidentemente quienes lo habían empleado no eran tontos, eso está claro. No eran tontos, o sea, en realidad estaban entendiendo bastante de lo que Fichte se traía entre manos. Lo que pasa es que su actitud ante ello era decir, no, eso no. Como eso es nihilismo, fuera, ¿no? ¿De acuerdo? No lo queremos, no nos gusta. ¿De acuerdo? Como eso es nihilismo, pues es disolvente, subversivo, etcétera, etcétera, ¿no? Porque lleva a no creer en nada y por tanto a no tener criterios, a no discernir, a no distinguir entre lo que vale y lo que no vale, entre lo verdadero y lo falso, entre lo bueno y lo malo, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Esto se ha empleado entonces como acusación, incluso como acusación a nivel, digamos, sociopolítico, etcétera, ¿no? Se había empleado entonces como acusación. Ahora, en cambio, una vez que el idealismo sí que se ha desarrollado, que después de Fichte han venido Schelling y Hegel, ahora ya no es una acusación. Es decir, digamos, ahora no estará ya eso ya en boca de quienes atacan a los filósofos por disolventes, etcétera, etcétera. No estará ya en boca de quienes atacan a los filósofos, sino que de alguna manera será una conclusión a la que lleguen los filósofos mismos. Es decir, bueno, lo que ha quedado de la historia del pensamiento finalmente ha sido eso. Finalmente ha sido eso, el no hay. De hecho,
se considerará esto de nihilismo no como una conclusión teórica, no como una conclusión pensante, sino como una situación, y además como una situación, digamos, de la historia del mundo, no de la historia de la filosofía. Casi más que nihilismo, casi más que nihilismo habría que decir nihilidad, nihilidad. De que no es que haya unos señores que piensan que no valen, no es que haya unos señores que piensen que nada vale, sino que efectivamente ha llegado a ocurrir que nada valga nada, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, insistiendo en eso que dije al comienzo de esta hora, ¿no? Insistiendo en eso que dije al comienzo de esta hora, de que aquí exponemos la historia de la filosofía, pero que la historia de la filosofía en el fondo es la historia a secas, ¿no? Es la historia de lo que pasa, ¿no? Y que la misma historia no sería la misma, sería la misma aunque expuesta con palabras completamente distintas, si estuviésemos hablando del derecho, del Estado o de la sociedad civil, ¿de acuerdo? Eso naturalmente traducido al momento que tenemos que exponer ahora, al momento de qué es lo que sigue al idealismo, bueno, como el idealismo efectivamente es la expresión en conceptos de su tiempo, de su momento histórico, eso quiere decir que si el idealismo conduce a la conclusión de que nada hay, nada vale, no hay flexible, no, etcétera, etcétera, y efectivamente a algunos les conduce a esa conclusión, puesto que eso de suprimir lo otro es también suprimir lo uno y por lo tanto suprimir todo, ¿no? Entonces suprimir toda validez, todo discernimiento, ¿no? Si del idealismo de alguna manera se sigue eso, entonces es que de esa historia del mundo de la que el idealismo tiene que ser expresión, se sigue eso. Y por lo tanto no es que hay, como he dicho antes, la cosa no va de cabezas de filósofos a cabezas de otros filósofos, sino que cada filósofo expresa el mundo al que pertenece. Por lo tanto, lo que ha tenido que pasar no es simplemente una conclusión que unos filósofos han extraído de las conclusiones, tomando como premisa las conclusiones de otros filósofos anteriores, sino que ha tenido que pasar que efectivamente haya dejado de haber discernimiento. Haya dejado de haber discernimiento. Pero, cuidado, lo he dicho mal. Lo he dicho mal porque, no lo he dicho mal, lo he dicho bastante, pero lo he dicho de una manera que puede insistir en el malentendido, porque discernimiento se puede volver a entender como una cuestión de tesis, de pensamientos, etc. Cuando digo discernimiento me refiero a las cosas mismas, ¿de acuerdo? O sea, que ha dejado de haber, digamos, cosas que valgan y cosas que no valgan, ¿no? Que ha dejado, o sea, no en la cabeza de los filósofos, no es una tesis de filósofos, sino una situación real del mundo, ¿no? Una situación real del mundo. Ha dejado de haber, efectivamente, cosas que valgan y cosas que no valgan, ¿no? Si ha dejado de haber eso en el sentido de que ya las distinciones que se hacen en este terreno son, digamos, mentiras, son pura manipulación, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver, los dos filósofos que están en nuestro programa, que terminamos apresuradamente, ¿no? Que están en nuestro programa después del idealismo, los dos filósofos, ambos, o sea, Marx y Nietzsche, ¿no? Ambos tienen algo que ver con esto. Ambos tienen algo que ver con el reconocimiento de la situación nihílica, ¿no? ¿De acuerdo? No digo nihilista, aunque sí se dice así, se suele decir así, pero no digo nihilista, porque nihilista, una vez más, insisto en ello, puede sonar a doctrina del filósofo, ¿no? Entonces no digo nihilista, digo nihílica, porque eso no suena ya a doctrina del filósofo, sino a situación efectiva, ¿no? ¿De acuerdo? Una situación de nadez, digamos, ¿no? De nihilidad, ¿no? Los dos filósofos que faltan por mencionar tienen algo que ver con esto, y los dos además tienen en común el que
el que ya no, o sea, a diferencia de lo que he dicho antes que pasaba que pasó en su día con Fichte, de que eso del nihilismo se empleó como acusación, como arma arrojadiza, por así quitarlo de en medio, ¿no? Estos dos autores, tanto Marx como Nietzsche, evidentemente ya no lo hacen así, es decir, ya eso de la situación es nihílica, la situación es nihílica, la situación es de nivelación, por lo tanto de carencia de posibilidad de discernimiento, la situación es de que ya no hay sí y no, de que ya no hay válido y no válido, esto ya no lo formula como una descalificación de esa situación, como un rechazo y como una reacción frente a, ¿no? ¿De acuerdo? Ya no lo formulan como una reacción frente a, en absoluto. Por tanto, el nihilismo, la nihilidad, aquí ya no es algo que ha de ser combatido, que ha de ser impedido, incluso ni siquiera que ha de ser superado, ¿no? Incluso ni siquiera que ha de ser superado, que ha de ser dejado atrás, sino que por de pronto lo que hay que hacer es reconocer a fondo esa situación tal como es, ¿no? Por de pronto, digamos, asumir, ¿no? Por de pronto asumir que la situación es esa, ¿no? Por de pronto asumir que la situación es esa. Bien, es verdad que tanto el uno como el otro, tanto Marx como Nietzsche, comparten también el que si hay un más allá con respecto a la situación de nihilidad, a ese más allá no puede llegarse por otra vía que precisamente la asunción radical de la nihilidad misma. ¿De acuerdo? En otras palabras, y aquí también podemos aprovecharnos todavía un poco de Hegel, pero de Hegel curiosamente ya no dentro del sistema, sino de una especie de confesión que Hegel en algún momento hace al margen del sistema porque está en un prólogo. Está en un prólogo, por lo tanto, no en ningún momento constructivo del sistema, ¿no? En ningún momento constructivo del sistema. En el prólogo de la filosofía del derecho, precisamente. Dice, la filosofía del derecho en sí misma es un tramo del sistema, pero del propio sistema de la lógica, ¿no? Pero en el prólogo dice algo así como lo siguiente. Bueno, la filosofía, efectivamente, ahí mismo es donde está lo de la filosofía, es su tiempo expresado en conceptos, y dice, no es cita literal, pero en cuanto al fondo sí, dice, y cuando esto ocurre, es decir, cuando la filosofía formula, es porque aquello que es formulado está tocando a su fin, está tocando a su fin. Es ahí donde está, es en ese texto precisamente donde está aquello tan citado luego y que seguramente más de uno habéis oído más de una vez, de la lechuza, ¿no? La famosa lechuza, ¿no? Que es un pájaro que, bueno, que tiene una mirada muy penetrante, ¿no? Que además en la Grecia antigua tenía que ver con una diosa de la sabiduría y del discernimiento, ¿no? Con una diosa del saber, ¿no? Y que es un pájaro que, por lo visto, yo no soy zoólogo, pero según dicen, y es, además mentiría toda la historia de la literatura occidental si eso no fuese verdad, o sea que literariamente es verdad, se quiera o no, o sea o no sea verdad, zoológicamente es verdad, literariamente, que la lechuza, que es de mirada penetrante y que por eso está relacionada con discernimiento, con saber, con darse cuenta, la lechuza levanta, o sea, digamos, parece ser que solo sale, solo vuela, solo levanta su vuelo al atardecer. Durante el día está no sé dónde durmiendo o algo así, ¿no? Y en cambio sale al atardecer, ¿no? Sale al atardecer. Bueno, esto ha solido conectarse, y esto incluso un poco independientemente de las posiciones filosóficas determinadas, ha solido conectarse con que el discernimiento, el reconocimiento es un fenómeno, el reconocimiento de un mundo, eso que decíamos que la filosofía hace, es siempre un fenómeno tardío dentro de ese mundo e incluso es un toque de atención en el sentido de que ese mundo toca su fin. Bueno, en el sentido de que ese mundo toca su fin. ¿Con qué tiene que ver esto? O sea, ¿esto es simplemente una imagen literaria o la imagen literaria expresa alguna cuestión de fondo? Sí expresa una cuestión de fondo, efectivamente.
sí expresa una cuestión de fondo, que es que el hecho mismo de comprender algo ya es cuestionarlo, ¿no? El hecho mismo de comprender algo ya es distancia frente a eso que se comprende, ¿no? Ya es distancia. Comprender lleva, comporta, implica distancia. ¿Comprendéis? Vamos a ver, no solamente implica distancia, fijaros bien, no solamente implica distancia, sino que además eso de comprender es quizá la única distancia posible frente a algo que no es un objeto concreto y determinado, sino, por así decir, la totalidad del juego, ¿no? ¿De acuerdo? Porque ahí, siendo la totalidad del juego, siendo esencialmente el mundo mismo, por así decirlo, no puedes situarte en otra parte, ¿eh? No hay situarse en otra parte porque no hay otra parte, ¿no? No hay otra parte. Entonces, lo único que sí diferencia es el comprender o no comprender, la lucidez o la no lucidez. Y la no lucidez, evidentemente, implica no distancia alguna, se está simplemente dentro, se funciona y punto, ¿no? ¿De acuerdo? Mientras que la lucidez sí implica distancia por el hecho mismo de ser reconocimiento, porque efectivamente el reconocimiento implica una cierta no identificación con lo conocido. Tú puedes conocer las reglas de un juego que juegas, por ejemplo el ajedrez, porque tú eres algo más que meramente el jugador de ese juego. Si tú no fueses nada más que el que juega al ajedrez y no tuvieses ninguna otra existencia que la de jugador de ajedrez, sería imposible que conocieses las reglas del juego del ajedrez. ¿Por qué? Porque no tendrías fuera una instancia, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el hecho mismo de ser capaz de formular en conceptos, ser capaz de reconocer, eso ya significa una distancia. Lo cual, tarde o temprano, antes o después, tendrá consecuencias, evidentemente. No sabemos cuáles, pero tendrá consecuencias. Por lo tanto, es suficiente respecto de una situación global, de una situación del mundo, no de esta silla o de aquella mesa, ni de mi familia, respecto de una situación del mundo. No es posible una distancia, porque por definición estás dentro, más que en este sentido de que el comprender implica una distancia. El comprender implica una distancia. Ahora bien, implica una distancia, efectivamente, y por lo tanto ese comprender tendrá consecuencias. Tendrá consecuencias siempre que lo que se busque no sean las consecuencias, sino el comprender. Porque si lo que se busca son las consecuencias, entonces no se busca comprender, no se busca comprender y por lo tanto no se comprende, ¿no? Bueno, no se comprende. Bien, entonces, los dos pensadores de los que todavía vamos a decir algo, incluso algo de cada uno de ellos por separado, ¿no? En la semana que viene, ¿no? Los dos pensadores por de pronto tienen en común esto, La situación nihílica ya no es algo contra lo cual uno se ponga, ¿no? Sino que es algo que hay que asumir, describir, formular a su vez en conceptos, ¿no? Es algo que hay que formular a su vez en conceptos. La situación nihílica es algo que hay que asumir, no es algo a lo que uno se oponga, sino que es algo que hay que asumir. Por lo tanto, no se está en contra, ni a favor, simplemente se asume. Asumirlo es mucho más difícil, naturalmente, de lo que parece. Significa, efectivamente, expresar eso en conceptos, encontrar conceptos que formulen eso. No se está en contra, simplemente se asume. Lo que pasa es que sí es verdad, que asumir implica distancia. Asumir implica distancia, y por lo tanto eso seguramente tendrá consecuencias. Bueno, pues aquí lo dejamos hasta la próxima, ¿no?